Buenas noches, Buenas profe. noches, quiero darles la bienvenida Buenas a este noches, profe. primer encuentro sincrónico que vamos a tener en este curso de modelo teórico cognitivo. La mayoría pues ya han estado conmigo en otros cursos y bueno, me da mucha alegría volverlos a encontrar por estas salas virtuales. Para comenzar, quiero dar un espacio para los estudiantes que quieran decirme en su nombre y qué motivaciones o expectativas tienen respecto a este curso. Entonces, quien vaya a participar puede levantar la mano, si les voy dando la palabra. Estamos en la primera semana del curso, se ha iniciado con la primera actividad que es la evaluación diagnóstica, la cual es una actividad que no tiene una nota, pero que nos permite tener un conocimiento general de cómo están los estudiantes al iniciar este curso de modelo teórico cognitivo. Bueno, Julie levantó la mano, te doy la palabra, Julie. Profe, buenas noches. Qué rico volver a estar con usted en este curso. Mi nombre es Julie Muñoz. Y no, pues expectativas, profe, yo creo que muchas con respecto a esta parte cognitiva, pues a mí personalmente me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria, con todo esto. Entonces estoy como a la expectativa. Creo que esta clase me va a ayudar muchísimo como para poder definir con qué corriente me voy como para hacer las prácticas que según estaba leyendo debemos tener muy claro eso. Entonces, no, profe, muchas gracias, qué rico que usted sea nuestro profesor nuevamente. Bueno, gracias, Julie. Entonces vemos esa expectativa, que este curso te aporte también para ir mirando qué orientación vas a tener también como psicóloga. El campo de la psicología es muy amplio y también la misma psicología clínica, y hay diferentes modelos y enfoques para poder acompañar a los pacientes, y este es uno de los enfoques que ofrece la psicología y en el cual nosotros como profesionales también nos podemos orientar. Entonces continuamos con Clara, adelante. Bueno, profe, buenas noches y todos los compañeros, buenas noches. Bueno, les cuento que somos 4 habitantes aquí en mi casa y todos 4 estamos con el COVID. Antier nos hicieron la prueba y estamos todos contagiados. Entonces ha sido muy duro pues, y porque yo soy pues como la cabeza aquí en el hogar y soy la que tengo que atender a todo el mundo porque no podemos dejar que venga nadie ni que nos atienda nadie. Entonces bueno, ha sido un poco difícil, pero aquí pues lista para aprender mucho y de verdad que respecto al curso pues sí quiero pues como ensanchar mucho mi mente para absorber mucho la información que usted nos va a transmitir, profesor, y afianzar más mis conocimientos para poderlos aplicar a futuro en el ejercicio de la psicología. Ese es como el anhelo que tengo, crecer mucho y conocer mucho. Gracias, Clara. Espero pues que puedan superar pronto lo del COVID y no presenten síntomas mayores. Y bueno, como expresabas, es un curso que realmente pues, les puede aportar mucho en su formación como psicólogos. Bueno, gracias Clara por tu A usted, profesor, participación. muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla en este momento y luego durante el encuentro pues daré también la palabra para los que quieran participar. Quien vaya a participar, levanta la mano. Este primer encuentro es más de introducción al curso. Vamos a analizar la primera actividad que desarrollaron, la evaluación diagnóstica.
que me permite identificar los conocimientos previos con los cuales llegan a este curso de modelo teórico cognitivo. Entonces me dicen cuando puedan ver mi escritorio. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, señor. Bueno, listo. Vamos entonces a hacer la presentación. Listo. Entonces, acá están las diapositivas. Entonces, a lo primero que nos lleva la evaluación diagnóstica es preguntarnos cuáles son las expectativas que tenemos ante este curso. El curso se llama Modelo Teórico Cognitivo. Al inicio uno puede pensar muchas cosas acerca de este curso. ¿Qué se va a estudiar? Y algunos piensan, bueno, se va a estudiar el tema de los procesos mentales o del pensamiento. Otros piensan que se van a estudiar temáticas sobre psicología comportamental, conductismo o terapia cognitiva. Y bueno, es un curso que tiene que ver con todo eso, pero es un curso específico y ya lo veremos cuando haga la presentación del curso y que ustedes ya han podido mirar a lo largo de esta semana y ya han podido aterrizar realmente qué temáticas son las que se van a estudiar. Entonces se hicieron unas preguntas de conocimientos previos que se pueden tener al comenzar este curso de modelo teórico cognitivo, que es un curso muy importante para comprender el tema de las creencias, de las emociones, cómo se instauran las conductas. Y bueno, se hicieron varias preguntas en el foro diseñado para esta actividad y la primera pregunta, ¿qué entiendes por conductismo? Entonces aquí nos encontramos con un primer tema que tal vez de entrada eh, también confrontó a alguno de ustedes, de que tal vez no sabían que el conductismo se estudiaba dentro de este curso de modelo teórico cognitivo. Ya luego veremos por qué, la importancia del conductismo para la psicología cognitiva, porque las conductas son el reflejo tanto de estímulos ambientales, pero también son consecuencia de lo que pensamos, en muchos casos o en la mayoría de los casos. Entonces, la mayoría expresan que el conductismo estudia la conducta humana, se basa en la observación, se estudia también el modo como los estímulos influyen en las respuestas comportamentales de los individuos dependiendo del ambiente. Entonces, acá de entrada algunos expresaron que el conductismo permite observar la conducta, medirla, de poder estudiar cómo el ambiente influye en la conducta. Y cuando hablamos del ambiente estamos hablando de diferentes tipos de estímulos y todos esos temas los vamos a estudiar en este curso. El tema del conductismo clásico, del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, toda la teoría de los estímulos, de los reforzadores. La segunda pregunta, ¿qué entiendes por psicología experimental? La mayoría dicen que la psicología experimental se apoya en el método científico para estudiar la conducta, ya sea en laboratorio o mediante experimento. Es un curso entonces que nos permite comprender cómo la conducta humana es objeto de la ciencia y cómo se pueden aplicar los métodos científicos para poder estudiar la conducta. ¿Qué entiendes por psicología cognitiva? Algunos
resaltaban que hace referencia a los procesos mentales implicados en el conocimiento, la relación que tienen los procesos psicológicos con el pensamiento, con la formación de esquemas. La pregunta cuarta, ¿qué representantes importantes de la historia de la psicología cognitiva y conductista conoces? Hablaron de diferentes autores. Ustedes ya han venido viendo diferentes cursos, entre ellos el de Introducción a la Psicología, el de Epistemología de la Psicología, y allí ya han estudiado algunos de estos autores que van a ser importantes para la psicología cognitivo-conductual. Entre ellos resaltan autores que son importantes como Jean Piaget, Erikson, Brunner, Bandura, Watson, Skinner, Vygotsky, Pavlov, Hund, Ausubel, entre otros. Y la pregunta quinta, ¿qué entiendes por historia clínica? Y algunos expresaban lo que entendían por este concepto y la importancia que tiene en la formación de los psicólogos para comprender las diferentes psicopatologías. Este es un curso que es clave en la formación del psicólogo. Voy a dejar un espacio para 2 o 3 estudiantes que quieran participar. ¿Por qué consideran ustedes que este curso es importante? Apenas están entrando en las temáticas, se están empapando, pero ¿qué importancia le ven para la psicología? Bueno, no todos al mismo tiempo. A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Patricia. Con lo poco que de pronto he leído sobre el curso, me parece muy importante porque rescata no solamente el tema de la conducta, sino de la mente, del comportamiento, del resultado del comportamiento, como la forma en que percibimos las cosas, en la forma en que las vemos. Entonces me parece muy interesante que conozcamos todos esos procesos, todo eso que se da internamente en la mente y que da resultado a una conducta. Y me parece muy interesante como esa analogía que hace con el procesamiento de información, con el tema de un ordenador, de que se recibe información, se procesa, se almacena y se da una respuesta. Entonces me parece que va muy acorde como al momento al tema de la influencia de la tecnología y creo que le abre a uno mucho como la mente a todo este tema de los procesos mentales que pues es tan importante que nosotros tengamos todos esos conocimientos de cómo operan interna y externamente. Me parece también muy importante el tema de cómo aborda el conductismo, el psicoanálisis, que tampoco tenía como esa información, ese conocimiento de que el psicoanálisis, de que la psicología cognitiva está influenciada por el psicoanálisis. Lo creía algo totalmente aparte. Entonces me parece muy importante porque aborda también eso, el psicoanálisis, el conductismo. Entonces me parece que va a ampliar mucho nuestros conocimientos este curso y creo que es una oportunidad como para nosotros también redefinir conceptos y conocimiento. Gracias, Gloria Patricia, por tu aporte. Este es un curso introductorio a todo ese campo de la psicología cognitiva. Ustedes ya vieron, o al menos la mayoría vieron el curso de procesos psicológicos, de ver cómo cada proceso
es fundamental para formar nuestra cognición. Y como lo decías ahora, también con el ejemplo del ordenador, cómo nuestras conductas son el reflejo de toda esa información que vamos adquiriendo, asimilando, y cómo se ve reflejado en conductas. Es una corriente psicológica que está influida por muchas disciplinas, entre ellas las neurociencias, el mismo curso de procesos psicológicos, por dar un ejemplo. Les pido un favor de silenciar los micrófonos. Lástima, no lo escuchas. Bueno, entonces les estaba diciendo que es un curso que va a beber también de muchas fuentes, conceptos importantes de filósofos de la antigüedad, de la época moderna, incluso filósofos también actuales. Ahora lo decía Gloria Patricia, incluso del psicoanálisis, pero es decir, algunos postulados. De esta manera, los fundadores de la psicoterapia cognitiva, entre ellos Albert Ellis, Aaron Beck, inicialmente fueron psicólogos dinámicos, es decir, de corte psicoanalista, pero luego evolucionaron porque vieron que tal vez ese método que trabajaban en el momento se quedaba corto, pero retomaron algunos elementos del psicoanálisis que van a ser importantes para la psicología cognitiva, sobre todo el tema de lo que es el inconsciente, aunque nosotros luego vamos a hablar de esquemas irracionales, de creencias irracionales que están a la base de esas conductas que no son adecuadas. Bueno, le doy la palabra a Juliana, adelante. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo la psicología cognitiva la veo mucho enfocada al aprendizaje, a lo que hablaba el profe, a esos procesos psicológicos superiores, cómo se aprende, se puede aplicar mucho en las instituciones educativas para mirar, por ejemplo, qué niño tiene ciertas actitudes mentales que le pueden ayudar, por ejemplo, en la lógica matemáticas, que otros niños pueden tener deficiencias. Qué paradigmas mentales se tienen. Entonces lo veo como muy enfocado, lo que decía el profe, como a esas creencias, a esas limitaciones o a esas fortalezas que uno puede ver, especialmente pues como en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Se pueden medir mucho todos esos procesos, especialmente superiores, que nos ayudan pues a saber en qué estado mental se encuentra como la persona. Así pues lo veo yo. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a pasar ahora al curso que ustedes ya han venido revisando. Entonces, bueno, aquí vamos a programa. Bueno, está un poco lenta la red. Este usuario. Se está demorando para cargar. Entonces, bueno, miremos la estructura del curso dentro de la información general. Esta es la ficha técnica, es un curso de 3 créditos, lo cual les va a implicar a ustedes mucha lectura y dedicación. Tiene una estructura temática.
en 3 elementos de competencia. El primer elemento de competencia, que sería la unidad 1, categorizar de manera organizada los datos que aporta la historia clínica, la descripción del caso o el cliente, teniendo como referencia el modelo cognitivo comportamental. Entonces, aquí se va a estudiar la epistemología y las bases filosóficas de la psicología cognitiva comportamental. Ya les decía ahora que hay unas bases filosóficas en este modelo, sobre todo el estoicismo, y varios filósofos a lo largo de la historia de la filosofía que van a dar sus aportes, como Spinoza, en la edad moderna, el mismo Descartes, en la antigüedad Epicteto, o también el estoicismo como Séneca, Marco Aurelio. Van a dar elementos bien interesantes, porque cuando miramos lo que nos dice hoy la psicología cognitiva, muchas cosas no son nuevas, ya existían en la antigüedad, y ya los filósofos hacían ese análisis y esa reflexión de cómo los pensamientos realmente influyen en nuestros estados emocionales, y por ende, para tener un bienestar emocional había que tener una filosofía de vida, una nueva forma de pensar, de ver la realidad, tener una nueva visión incluso ante los problemas para saberlos afrontar. Y bueno, cuando estudiamos la psicología cognitiva, es interesante hacer todo ese estudio de este modelo de la historia, de cómo tomamos aportes de la antigüedad, y que por lo que hoy sufre el ser humano, prácticamente no hay diferencias de fondo de los sufrimientos de aquellos seres humanos que vivieron hace 2500 años, hace 2000 años, cuando muchos de estos filósofos nos daban sus percepciones. El ser humano se estresaba, se angustiaba, sentía celos, sentía miedos, odios, y cómo eso afectaba la conducta. Y en ese sentido es que sigue siendo válido muchas de esas visiones que tenían estos filósofos de la antigüedad. Entonces, en este primer tema, en esta primera unidad, se hace un recorrido histórico y también un recorrido por la historia del conductismo, cómo fue naciendo el conductismo, y también como las principales teorías de esta corriente, lo mismo la psicología experimental y cognitiva. En la unidad 2, el elemento de competencia, formular hipótesis explicativas sobre el comportamiento desde el modelo cognitivo comportamental. Aquí podremos entonces desarrollar competencias para hacer una historia clínica, para hacer un análisis clínico a partir de un trastorno que queramos estudiar. Entonces, aquí se estudia el tema de la formulación del caso clínico, cómo se lleva el registro de observación del comportamiento, cómo realizar hipótesis clínicas. Y está la unidad 3 con su elemento de competencia, diseñar plan de intervención de los comportamientos a modificar o extinguir desde el modelo cognitivo. Entonces, temas como la ley del efecto del condicionamiento clásico, operante, toda la teoría del refuerzo, castigo, aprendizaje vicario, instrumentos de medida y evaluación de conducta, plan de intervención cognitivo-conductual. Es un curso introductorio, como les decía, a todo el campo de la psicología cognitivo-conductual, en el cual veremos las bases epistemológicas, filosóficas de la psicología cognitivo-comportamental. Se estudiarán los grandes temas de esta corriente, como es el conductismo, la psicología experimental,
las bases de la psicología cognitiva, cómo desarrollar una historia clínica desde este modelo para poder intervenir en un determinado trastorno. Como les decía, es un curso introductorio. Luego ustedes van a tener un segundo curso en el plan de estudios que se llama Introducción a la Psicoterapia Cognitiva. Este primer curso es más de bases epistemológicas y se centra más en la psicología conductual. Luego tendrán ese curso de psicoterapia cognitiva, donde ya nos centraremos más en mirar cómo realmente los pensamientos influyen en la conducta y qué terapias podemos aplicar para esa reestructuración de esquemas de pensamiento. Y veremos también las terapias de tercera generación. Es un campo muy amplio el de la psicología cognitiva, como pasa con todos los cursos del pregrado, son cursos introductorios, nos van a dar unos fundamentos, pero luego, una vez seamos psicólogos, los que les guste este campo, esta orientación, hay maestrías en psicología cognitivo-conductual, hay toda una línea de profundización en posgrados sobre todo este modelo de la psicología cognitivo-comportamental, que es muy amplia. Incluso cuando hablamos de psicología cognitiva hay diferentes enfoques, diferentes tipos de terapia en los cuales uno se tiene que entrenar. Bueno, quiero dar la palabra si otro estudiante quiere dar como sus aportes sobre el contenido del curso, cómo les ha parecido. Bueno, adelante si alguien quiere participar. Todavía hay 2 manos levantadas, pero yo creo que fueron de las participaciones anteriores. Bueno, continuemos entonces. Ya pudieron observar también la herramienta tareas. Acá les presento las actividades que vamos a trabajar en el curso. Está cargando, está lento, pero bueno. Vamos a tener 4 actividades evaluativas, que es muy común para todos los cursos de la Católica. La primera actividad que es grupal, aquí desarrollarán también un caso clínico. Y la actividad 2, que es la sustentación de esa actividad 1. Y hay otras 2 actividades, la actividad 3 y 4. La actividad 3 y 4 que la pueden desarrollar de forma individual o en parejas, que tienen la finalidad que puedan continuar profundizando en temáticas del curso, y 2 evaluaciones en línea, cada una del 10%, y 4 actividades del 20%. Aquí veo que hay un error, no es el 40%, sino el 20% en la actividad 4. Tenemos el foro de discusión. Acá también se cargan los foros temáticos para que puedan participar a partir de un tema de estudio que se habilitará pues en la fecha que se tiene para esa actividad. Bueno, respecto a las actividades del curso, ¿tienen alguna pregunta o sobre las temáticas? Dejo un espacio para esas dudas e inquietudes que tengan. Sí. Sí. Las 2 primeras entonces serían en grupo y la 3 y 4 no tienen que ser individual, pueden ser en pareja también. Puede ser en pareja también. Ah, ok. Sí, si lo van a desarrollar en pareja, pues ya me escriben ya
pues, dándome los nombres de los integrantes. Ok, gracias, profe. Si alguien todavía no tiene grupo, pues pueden escribir por el chat de la sala, dando su el nombre y el teléfono. Miremos entonces la actividad 1. Entonces se presenta el caso clínico de la paciente Sandra, un hombre hipotético sobre la problemática que está presentando. En el punto 1, pues van a explicar cuál es el estímulo incondicionado que está a la base de la problemática de la paciente, el estímulo neutro, el estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y respuesta condicionada y el tipo de reforzador. Y en el punto 2 van a desarrollar la historia clínica. En un primer momento van a enumerar los síntomas que presenta la paciente a nivel cognitivo, qué es lo que ella está pensando, que la lleva precisamente a esos síntomas que presenta a nivel afectivo, si tiene miedo, tristeza, angustia, a nivel conductual, cómo está reaccionando ella, si se queda encerrada o si se ha vuelto irascible, y a nivel físico, si vive con tensión muscular, con dolor de cabeza. Luego se hace un análisis de las áreas afectadas en el paciente. Todo eso lo desarrollan ustedes ya también a partir de una interpretación hipotética, a partir del caso que se les enuncia. Entonces, ¿cuáles pueden ser los problemas en la historia de la vida de la paciente? Si ha tenido episodios previos similares, si ha tenido algún tratamiento. Ahí ya todo esto lo van desarrollando de una forma hipotética a partir de las temáticas que van estudiando. Si ha habido otros problemas, la historia familiar. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Vas a preguntar algo? Profe, yo tengo una duda. Llegado el caso, sí, profe, si de pronto yo porque soy docente y hay algún caso en la institución que pueda hacer, o sea, que se adapte a los requerimientos de la actividad, también se puede trabajar. Se te está entrecortando, no te estoy entendiendo bien. Profe, buenas noches. Yo creo que trabajo en una institución educativa, si hay algún estudiante que tenga un caso que se ajuste a lo de la actividad, ¿es posible trabajar con él? Pues es posible trabajar otro caso. Igual pues me lo pueden reportar. Este es un caso pues como de ejemplo para desarrollar la actividad, pero si quieren construir otro caso donde se pueda hacer todo ese análisis y seguir ese protocolo de historia clínica, pues no hay problema. Bueno, antes de terminar, quiero dejar un espacio si tienen otras preguntas o inquietudes. Isabela, adelante. Profe, buenas noches. Tengo una pequeña pregunta así de terminología. Cuando se habla del nivel afectivo o el área afectiva de una persona, ¿es lo mismo hablar de su área emocional? Sí, ahí estamos hablando del área emocional, qué emociones son las que está experimentando en el momento, de tristeza, angustia, desesperanza, culpa, los miedos que manifiesta. Ah, listo, profe, muchísimas Pues sí, gracias. tiene que ver con toda esa parte emocional. Bueno, ¿alguna otra pregunta o Gloria, adelante? Sí, mira, profe, quería aclarar el tema de la valoración de cada punto, porque dice que el punto 2 y 3 valen 2 y el tema de las normas APA vale 1. Entonces, de pronto ahí me enredó un poquito. Quería de pronto validar cuál es la valoración de cada punto.
Pues la norma ZAPAS es un puntaje y ya la nota de 4 ya se saca a partir de los 2 puntos de la historia clínica, el punto 1 y el punto 2 que están aquí en la actividad. Entonces, todo el análisis que hacen de los estímulos, de los reforzadores, ahí iría un puntaje y otro por el desarrollo del protocolo clínico, de la explicación de los diferentes tipos de niveles, de las áreas afectadas, de la historia del paciente y las conductas de incrementar y decrementar. Ok, muchas gracias. Entonces, la valoración que yo doy, pues, es global. Pues, en la medida que califico, pues, yo voy dando, pues, como el porcentaje, dependiendo, pues, de la calidad del desarrollo de la historia, del caso clínico. Bueno, hay otra pregunta. Daniel, Sí. adelante. Buenas noches. Profes, en cuanto al punto 2, quisiera saber cómo la diferencia entre este nivel afectivo y motivacional. La diferencia entre nivel afectivo y motivacional. Entonces, a nivel motivacional, tiene que ver mucho también con el afectivo, es decir, todos estos niveles pues se relacionan, que si uno no está bien a nivel motivacional, pues afectaría la conducta, o si no está uno bien a nivel cognitivo, afecta en lo motivacional. Pero depende, hace referencia a los recursos que tiene el paciente de superar el problema que está viviendo. También se ha perdido la esperanza de vivir, si no quiere luchar, como hacer ese análisis en el momento de la consulta, cómo vemos esa motivación del paciente, como qué recursos vemos en él que le puedan servir para que pueda ir saliendo adelante. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Profe, ahí sería el motivacional, sería como el efecto, lo que llaman efecto placebo, que es lo que a mí me motiva para seguir adelante o seguir con vida, que en muchos casos, por ejemplo, sería como los hijos, la familia, bueno, la Sí, pasión todo eso tiene por que hacer ver. las cosas. Es decir, como qué factores de protección hay en la vida del paciente que sean una fuerza para vivir. Perfecto, gracias, profe. Bueno, bien. La semana entrante, de todas maneras, en el encuentro, vamos a estudiar el primer tema de lo que es el conductismo y ya esto les dará un poco más como de claridad para comprender todos estos conceptos de la psicología conductual y que también les va a ayudar para el trabajo y la actividad que están desarrollando. Evelyn, adelante. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, Evelyn. Profe, una pregunta en el trabajo, en el primer punto, cuando usted habla de escribir cada uno de los estímulos, se refiere a identificarlos en el caso, pues, de que nos plantea, pero también hay que de pronto colocar un soporte teórico o solamente identificarlo. No, solamente identificarlos, el análisis que ustedes hacen. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o aporte?
¿Cómo será la sustentación? Ya los que han estado conmigo en los cursos de neurofisiología o neuropsicología, la modalidad de la sustentación, la semana antes yo les envío el listado de los horarios disponibles y cada grupo va a tener 10 minutos y yo hago preguntas sobre el caso que desarrollaron, sobre los diferentes puntos del trabajo. Y al azar pues voy preguntando. A Carlos le puedo hacer una pregunta que me explique cuál es el estímulo incondicionado que está a la base de la problemática de la paciente. A Olga le puedo preguntar como qué estrategias de intervención sugieren. Entonces no hay que preparar pues ninguna diapositiva. Y una vez se haga la sustentación, pues la nota luego la coloco yo en la herramienta de calificación 2. Bueno, bien. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dejar entonces hoy así cualquier pregunta o inquietud que tengan, me pueden escribir o me contactan por el WhatsApp. Y bueno, estamos en comunicación. Deseo que disfruten este curso y que le dediquen el tiempo necesario para desarrollar las actividades y tener esos conocimientos tan interesantes de la psicología cognitiva, cognitivo-conductual. Vamos con toda. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces en comunicación. Muchas gracias por la participación en este encuentro. Gracias, profe. Que les estaré enviando también la grabación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche y muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Bendiciones, chao. Bueno, Profe, con gracias, gusto. feliz noche. Feliz noche.